muchísimas gracias por su sintonía. En este momento vamos a tener una conversación con el magistrado Jorge Jiménez, quien nos viene a hablar de su experiencia en su rol, digamos, de tratamiento restaurativo y adaptativo de menores de edad que chocan o que tienen algún tipo de encuentro con la justicia, en un momento donde en la República Dominicana se está buscando no solamente redescubrir ese tipo de relación Estado, tribunal y menores de edad, sino también donde la misma necesidad práctica ha generado la discusión. Magistrado, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a vosotros. Es un placer de verdad tenerlo aquí. Sabemos que usted es un gran colaborador de nuestro país y de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y para aprovechar el tiempo, yo voy a plantearle, digamos, un escenario general a modo de radiografía de los problemas que nosotros tenemos para que usted, con su experiencia, nos ayude quizá a ver algún tipo de luz. En la República Dominicana tenemos estructuras criminales que normalmente instrumentalizan al menor de edad. Primero, porque el tratamiento judicial es inferior al de una persona adulta. Y segundo, porque también son personas fácil de moldear y de malear. Son personas que se entienden que normalmente no tienen la capacidad del raciocinio del adulto y por eso un infractor primario puede seducir a un menor para que haga o deje de hacer algo. En ese sentido, y sabiendo que usted conoce bien la realidad dominicana de una forma u otra, ¿cuáles serían los puntos importantes de cara a una renovación del régimen legislativo dominicano para lograr no solamente quizá crear un esquema punitivo adecuado para el menor de edad, sino también para cómo ese menor de edad infractor deba ser tratado en un sistema penitenciario? Es muy interesante la cuestión, porque ese problema de utilización del niño, niña, adolescente, del menor de edad para la comisión de ilícitos penales con adultos se suele dar en todos los países. Es uno de los problemas y generalmente, como la respuesta que se tiene en el sistema de infracción de adolescentes es de menor entidad, en esas estructuras criminales o en esos grupos criminales en los que colaboran esos menores de edad, se intenta que el que responda sea el menor de edad. Yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma general y hay que cambiar el paradigma en la justicia penal de nuestros países. En un momento de transformación digital, de avance, que va a venir muy bien para avanzar en la mora, o sea, que haya mora cero, que los procesos sean mucho más eficientes y más ágiles. Creo que hay que cambiar un poco el paradigma y poner el centro en la persona, o sea, caminar a situaciones de justicia terapéutica, de justicia centrada en el cuidado de la persona, tanto en adultos como en adolescentes. En adolescentes tenemos un pequeño problema o un gran problema. El sistema de adolescentes es fundamental porque es la vía en la que podemos evitar que un niño o una niña tenga una trayectoria criminal y entre en el sistema penal y ya no tenga retorno. En ese sistema, con la Convención de Derechos del Niño, lo que hay que tratar es de establecer medidas de tipo educativo, no penas ni un carácter retributivo. Se trata de intervenir con esos adolescentes para poner fin a esa vida criminal que pueden empezar y sobre todo ponerle fin en tres aspectos fundamentales que son los que fallan en cualquier adolescente, que son la familia, la escuela, la formación y la sociedad. Y hay que intervenir con medidas que sean respuesta a ese ilícito penal y a ese delito que cometa el adolescente. En el sistema de adultos tenemos una respuesta más retributiva, pero también hay que pensar y hay que ir caminando a soluciones totalmente distintas, soluciones de tratamiento. La cárcel no es la solución, ni para adolescentes, para ellos mucho menos, porque hay que tratar de la vía educativa, ni para los adultos. ¿Y qué pasa luego que el adolescente, vamos a decir que es instrumentalizado por algún esquema criminal? De cara al tratamiento del menor de edad infractor, ¿usted entiende que la posibilidad de que se juzgue como adulto genera algún tipo de aprehensión que quizá evite la proliferación de ese tipo de prácticas? Claro, ese es un tema muy interesante en todos los sistemas judiciales. Porque cuando tú tienes un ilícito penal, unos hechos, los que hay un adulto y hay un adolescente, en todos los países los sistemas procesales son totalmente distintos. Digamos que el hecho se separa, se divide, y hay una historia para el adulto y una historia para el adolescente. Claro, y genera muchos problemas ese enjuiciamiento separado. Hay sistemas
que apuestan por un enjuiciamiento conjunto con especialistas en justicia de adolescentes, para dar una respuesta global y coordinada al hecho ilícito y adecuada para cada uno, porque, por ejemplo, en España tenemos problemas porque el proceso de adolescentes es más rápido que el de adultos. Si se determina una indemnización, el juez de adolescentes está fijando ya la indemnización que debería de vincular al juez de adultos. Si prejuzga quizás, si se quiere, el fondo del caso del adulto. Claro, y si se determina una responsabilidad para uno, puede incidir en el otro, cuando a lo mejor, lo lógico es que el ilícito penal sea el mismo. Yo, personalmente, en mi tesis doctoral propugnaba un enjuiciamiento conjunto, pero con jueces especialistas en adolescentes. Sería traer al adulto al foro del adolescente. Al foro del adolescente, porque para mí creo que es prioritario el adolescente y el interés superior. No traerlo al sistema procesal de adolescentes, pero sí al foro de la justicia de adolescentes, para evitar esos problemas de descoordinación. Y lo que me decía es fundamental, el tratamiento a ese adolescente que empieza una vida criminal, digamos que abducido o inducido por el adulto, hay que sacarlo y hay que darle otros remedios. Ahí tiene que haber equipos técnicos cualificados que hagan una evaluación de ese adolescente, de cuáles son sus carencias, cuáles son sus fortalezas, y tenemos desde el sistema penal de adolescentes que potenciar sus fortalezas e intervenir en sus carencias. Entonces, darle un refuerzo para que haga una carrera formativa, pueda acceder a un empleo, tenga oportunidades en la sociedad. De esa forma lograremos sacar al adolescente del camino penal. Y ese adolescente que, digamos, por la gravedad de su infracción, sea difícil entender que él actuaba, digamos, permeado de un estado de ignorancia. ¿Hay un trato diferenciado para ese adolescente que se excedió tanto que la justicia quizá no puede ignorarlo? Esa es una buena pregunta, porque el problema, y cuando digo el problema me refiero a cuando se suscita un debate en la sociedad respecto a la justicia de adolescentes, es cuando tenemos a un adolescente que comete un delito muy grave. Sí. Un homicidio, un asesinato, una tentativa de homicidio. La sociedad no entienden que a un niño o una niña que hace ese delito se le apliquen medidas educativas. Claro, si nos creemos el sistema, nos creemos la convención y el interés superior del niño, tendremos que aplicar esas medidas. Pero es cierto, hay que ser realistas, no todos los adolescentes que entran en el sistema de adolescentes salen de su vida criminal, porque otros la acentúan y al final pierden esa oportunidad que le dio el Estado para salir de esa vida, y los tendremos en el sistema de adultos. Intervengamos también en el sistema de adultos, porque la respuesta en el sistema de adultos para un sistema de justicia moderno y adelantado no tiene que ser solo la prisión. Hay otras soluciones, y exploremos otras soluciones alternativas al proceso, soluciones que son más reparatorias para la víctima y el victimario y para la propia sociedad. Es una vía en la que tenemos que seguir reflexionando. Allá en España, ¿qué métodos alternos ustedes tienen distinto a la prisión? Por ejemplo, para asegurar quizás el reproche a ese menor infractor, pero hilvanándolo con alguna medida que no sea tan drástica como la prisión. Bueno, en España, digamos que aun cuando la normativa europea y la normativa española exigen que se ofrezca a la víctima, sobre todo, la posibilidad de acceder a recursos de justicia restaurativa y de mediación, digamos que no hay una solución igualitaria en todo el Estado. O sea, hay comunidades y regiones que tienen modelos, tienen experiencias de justicia restaurativa y de mediación penal, y otras que van mucho más retrasadas. Nosotros siempre hemos exigido al legislador y a nuestros propios sistemas seguir invirtiendo en soluciones alternativas. Esas soluciones alternativas, cuando se ejercen, cuando se trabajan, cuando hay medios y recursos, funcionan, generan mucho más satisfacción, son más reparadoras del conflicto, porque al final nuestros sistemas de justicia no terminan de convencer a todo el mundo. La víctima no sale resarcida, la víctima no se siente escuchada, y el victimario, muchas veces que está ahí por sus circunstancias personales, no es capaz de entender que reparando y explicando a la víctima todo va a ser mejor y el conflicto se va a solucionar. A veces los casos, los expedientes, la carga de trabajo nos impide dedicar el tiempo que es necesario para trabajar esas soluciones restaurativas. Tenemos otro tipo de soluciones como suspensiones de pena, condicionales, con tratamientos que se le dan, pero no son propiamente sistemas alternativos porque se enmarcan dentro de lo que es la parte intrajudicial, no es una parte externa. ¿Y allá qué pasa, por ejemplo, cuando el menor está siendo juzgado
y en el proceso del juicio cumple la mayoría de edad. ¿Eso genera algún tipo de diferencia? No, no genera nada porque conforme a nuestra ley orgánica de responsabilidad penal de menores, da igual la edad que tenga la persona al momento. Hay que estar al momento de comisión de los hechos. De hecho, puede ser que cometiera los hechos siendo menor de edad y cuando es condenado sea mayor de edad. Claro. Pero ahí se analiza si es necesaria la intervención, aunque sea mayor de edad, se va a hacer una intervención educativa acorde a las circunstancias que tiene. Claro. Si se ve, pongamos que esa persona que ya cometió ese delito llega a la mayoría de edad y estando de mayor ya ha cometido otros delitos, pues ya no se intervendrá como adolescente, ya se dejará la vía de la justicia de adultos. Digamos, se olvidará, se perdonará ese delito socialmente y quedaremos con las penas que tiene la vía de adultos. Claro, o sea que se podría dar el caso de que ese menor de edad infractor cumple la mayoría de edad, sin embargo, al ser beneficiado por ese régimen especial, el de adulto sigue beneficiándose. Sigue beneficiándose, salvo que cometa un delito de adulto. Y si no lo comete, el juez está obligado a juzgarlo con las fórmulas del menor. De adolescentes, sí. Yo tengo adolescentes de 21 años que son mayores de edad, claro, y siguen cumpliendo medidas educativas de hechos que cometieron como menores de edad. Mientras que el tratamiento vaya bien, o sea, estemos reinsertando a ese adolescente, la cosa marcha. O sea, y si ese adolescente que lleva un tratamiento falla y debe ser, ahí él entraría a ser juzgado como adulto. Claro, si falla y comete otro delito, ya sería juzgado como adulto. La medida educativa de adolescente ya la archivaríamos, porque no tendría sentido intervenir cuando ya cometió un delito como adulto. Pero esas cosas suceden, pero no suceden tanto. Nuestra ley tiene un índice de reinserción de en torno a un 73-76%. Y eso es muy alto. Claro. Y eso asegura y garantiza que interviniendo con ellos se puede salir de ahí. Pero siempre hay casos en los que no se va a salir y ya... Claro, pero ya esos casos son excepcionales. Sí. Bueno, magistrado, para nosotros de verdad que es un gran placer tener personas como usted siempre colaborando con nosotros, y más que en esos casos el derecho comparado es lo que nos nutre. De verdad que agradecemos muchísimo su participación. Nosotros, lo único que le quiero pedir ya para terminar es, ¿qué consejo usted nos daría al legislador dominicano con quizá la deficiencia educativa que nosotros tenemos como pueblo, pero la necesidad de modernizarnos? ¿Cuál sería quizá ese consejo que usted nos dejaría de cómo nosotros debemos enfocarnos en los menores de edad, infractores y que todavía no han roto la ley, pero están quizás en entornos que de una forma u otra lo pudieran llevar a eso? Oye, yo mi principal consejo, he trabajado mucho en la formación y en la educación. Mi principal consejo es invertir en educación y en formación. La inversión en educación es lo primero. Lo primero, pero la educación desde la más básica. O sea, proveer de una educación de calidad, una educación obligatoria y accesible a toda la ciudadanía hasta una mayoría de edad es fundamental. Invertir en eso. Luego, para invertir en adolescentes hace falta medios. Hacen falta las reformas legales oportunas y hace falta creerse que la justicia de adolescentes es la más importante de la justicia. En España, nosotros, los jueces de menores que nos llamamos allá, tenemos un dicho que nos consideran como los menores de los jueces. Y creo que somos los más importantes de los jueces, porque es la vía de acceso del niño, niña y adolescente en la vida adulta y en el sistema de justicia. Y con que uno se salve es muy importante la inversión ahí. Y hay que invertir en medidas para la reinserción, para la educación, para que los tribunales puedan imponer medidas que ayuden realmente a ese adolescente a salir de la vida delictiva, que le den una oportunidad social, una oportunidad de aprender un oficio, de ganarse la vida con su oficio, de tener su pareja, de tener su familia y de insertarse en la sociedad y que la sociedad los valore como adultos ya que se reinsertaron de su vida. Bueno, magistrado, muchísimas gracias de verdad. Gracias a ustedes. Agradecemos muchísimo la atención. La verdad que el tema es oportuno porque estamos actualmente trabajando no solamente en las reformas necesarias para adecuarnos a los nuevos tiempos, sino también, como dice el magistrado, para enfocarnos también en la educación, que de una forma u otra es la mejor vacuna para ese tipo de situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.